buenos días con todos. Le damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos en este nuevo webinar organizado por Fortinet Networking. El tema a tratar es Protege tu red con el firewall de MikroTik. Para este webinar tenemos la presencia del ingeniero Luis Aguilar. Él es ingeniero en telecomunicaciones con más de 15 años de experiencia en el campo, quien nos compartirá sus conocimientos y experiencia. Sin más preámbulos, doy paso al ingeniero Luis. Adelante. Hola Arnaldo, hola a los compañeros que se están conectando hoy. Como mencionó Arnaldo, el tema de hoy es protege tu red con el firewall de MikroTik. Vamos a ver cómo es ese manejo avanzado que podemos tener del firewall, trabajando en las secciones filtros y RAW, y cómo podemos mejorar o potenciar el firewall utilizando scripts. Mi nombre es Luis Aguilar. Ya tengo bastante tiempo trabajando con MikroTik desde el año 2009. Y voy a acompañarlos durante esta hora de duración del webinar. Vamos a comenzar hablando de lo que es la seguridad lógica. La seguridad lógica son todas las medidas, todas las estrategias que nosotros podemos implementar para proteger los equipos de redes. Esto incluye sistemas informáticos, equipos como routers, por ejemplo, y los datos digitales de amenaza. El objetivo principal de la seguridad lógica es prevenir que ataques maliciosos como malware, phishing o intrusiones comprometan o accedan a redes internas, ordenadores u otros dispositivos. ¿Cuáles son las principales motivaciones de un hacker para atacar? Bueno, uno sería el robo de información o identidad, obtener datos sensibles como credenciales, informaciones personales, manipulación de datos, que incluye alterar, corromper o falsificar información. Y el último punto, que lo resaltamos en color rojo, porque quizás es donde tenemos nosotros más participación cuando hablamos de las políticas que podemos configurar en los equipos MikroTik. Esta motivación es lo que se conoce como interrupción del servicio, donde tenemos algo que se llama ataque de negación de servicio, que lo vamos a ver con un poco más de detalle. Vamos a ver qué técnicas podemos aplicar en nuestros equipos MikroTik para mejorar y prevenir, en algunos casos, este tipo de ataques. Vamos a comenzar hablando con lo que son las amenazas de seguridad, empezando con el escaneo de puertos. El escaneo de puertos es una técnica de reconocimiento diseñada para identificar qué puertos están abiertos en un equipo. Imagínense que ustedes tienen una casa con múltiples ventanas. Bueno, el delincuente valida qué ventanas están abiertas y cuáles no, para, por supuesto, buscar ingresar a la casa por las ventanas abiertas. Eso es lo que hace el escaneo de puertos. No es un ataque, es un paso previo antes de efectuar un ataque. Vamos a hablar de lo que es una botnet, que básicamente es una red de equipos infectados controlados por un coordinador bot que a su vez depende de un hacker. Estos computadores infectados, se encargan de realizar múltiples ataques de distintas maneras. Aquí vamos a ver algunos de ellos. Ataque de fuerza bruta. Básicamente es utilizar un método de ensayo y error para adivinar la información de inicio de sesión. Obviamente utilizando combinaciones posibles, contraseñas débiles, esa contraseña admin 123, 123 5 6 7 8, son muy fáciles, obviamente, de descifrar mediante un ataque de fuerza bruta. Entonces aquí, hay recomendaciones que se hacen, cuántos caracteres debemos utilizar en una contraseña, cómo debemos combinarlos, el cambio que deberíamos hacer periódicamente de esas contraseñas, entre otras estrategias. Llegamos a lo que les mencioné, lo que es la denegación de servicio o denegación distribuida de servicio. La diferencia es que cuando hablamos de denegación de servicio, el ataque lo hace un solo equipo. Cuando hablamos de una denegación distribuida, es que lo hacen múltiples equipos que forman parte de una botnet. Este ataque de denegación de servicio básicamente tiene como finalidad saturar los recursos de un equipo para que quede inhabilitado. Un ataque típico en las redes es el que se conoce como SYN flood. Es un ataque que utiliza TCP y un mecanismo que se llama SYN para abrumar un equipo con múltiples solicitudes
que el equipo no va a poder manejar correctamente, generando típicamente que el CPU o los CPUs de ese equipo se saturen y no pueda atender a los usuarios legítimos. Ahora hablemos de las listas negras o blacklists. Una lista negra es una base de datos que recopila direcciones IP, dominios o direcciones de correo asociadas con actividades maliciosas, principalmente que se utilizan para enviar spam, pero también otro tipo de amenazas. ¿Qué ocurre con los fabricantes tradicionales de firewall? Ellos consultan esas listas negras y por defecto bloquean todas las peticiones que vayan o vengan de las IPs que están en esa lista. Es un uso típico que se le da. Vamos a ver durante este webinar cómo podemos integrar MikroTik a un mecanismo que tome listas negras también y nos permita maximizar nuestro nivel de protección. ¿Cómo evitamos que las IPs públicas caigan en esas listas negras? Porque así como las podemos utilizar para consultarlas y protegernos, también puede ocurrir que nuestras IPs caigan en esa lista, algo que por supuesto no queremos. Normalmente la causa principal de que una IP caiga en listas negras es el usuario, que es el eslabón más débil siempre. Si hablamos de un ISP, estamos hablando de un cliente diferente, ¿no? Si es una empresa, es un usuario, es un empleado, es un trabajador. Si es un ISP, es un cliente. Pero ambos pueden causar que las IPs caigan en listas negras. ¿Qué ocurre cuando el cliente, a lo mejor sin saberlo, tiene un equipo que está infectado, que forma parte de una botnet? Ese equipo empieza a realizar ataques. Ese ataque hace que la IP pública ingrese en una lista negra. Y esa IP, al estar en una lista negra, no solo afecta a ese usuario, va a afectar a todos los demás usuarios de la empresa o del ISP que utilizan esa IP para salir a Internet. En el caso de un ISP podrían ser miles de usuarios infectados. Entonces vamos a ver acá cómo podemos tomar algunas medidas en el router de borde para minimizar la posibilidad de que esto ocurra. Muy bien. Un motivo que maximiza la posibilidad de que nuestras IPs terminen en listas negras es el nateo de origen, el CGNAT, el NAT tipo carrier, que básicamente es hacer que múltiples usuarios, cientos de usuarios con IPs privadas salgan a Internet con una IP pública. Eso es lo que hace el nateo de origen. Vamos a hacer acá unas anotaciones. Reemplaza el origen del paquete que genera el usuario, que tiene una IP privada, por la IP pública que está en la interfaz de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si es Pedro, María o Juan, el servicio que ellos están consultando no va a haber esa IP privada, va a haber todo ese tráfico reflejado en una sola IP, en este caso la pública. Entonces, cuando vienen múltiples solicitudes, si son más de 100, 200, 500 usuarios, el dueño de ese servicio, que colocamos como ejemplo Netflix, pudiese pensar que está siendo víctima de un ataque porque están llegando muchas solicitudes de una misma IP. Entonces, mientras más IP se nateen por una sola IP pública, más crece la probabilidad de que dicha IP pública sea catalogada como maliciosa. Hay maneras de consultar la salud de nuestras IPs públicas. Sí, tienen en pantalla un link. Esto se llama MX Toolbox. Ahí hay una sección para consultar las IPs públicas y vamos a ver en qué listas están. Lo ideal es que no esté en ninguna lista. Quizás no pasa nada si está en un par de ellas, pero si vemos que nuestra IP está en 5, 6, 10 listas, probablemente la experiencia de navegación de los usuarios en mi red va a ser deficiente porque muchos servicios no le van a funcionar. Ok, hablemos del ISP. Lo que están viendo en pantalla es un esquema típico de un proveedor de servicio donde tenemos múltiples routers, el router de borde que recibe el Internet con conexión directa con el proveedor o los proveedores. Aquí nosotros debemos tener políticas de firewall para protegernos de los ataques que van a venir desde Internet. Nuestro router core que maneja el ancho de banda de la red en algunos casos, aquí también debemos tener políticas de firewall. Y los routers de nodo que tienen comunicación directa con el usuario, en este caso conexión con las OLTs. Entonces,
Son routers donde yo debo protegerme, son equipos MikroTik donde yo debo aplicar políticas de firewall, pero no las mismas porque no tienen el mismo comportamiento ni el mismo tráfico. Entonces, en el router de borde, debo filtrar, debo protegerme de los potenciales ataques que van a venir desde Internet, dirigidos a mi router o a los clientes, porque para llegar a los clientes tienen que atravesar este kit. En el router core también debo protegerme porque en algunos casos, si trabajo con VLAN, tengo comunicación directa capa 2 con los clientes. Entonces ahí debo aplicar políticas también de protección. En los routers de nodo, probablemente tengo un servidor PPPoE o VLAN para esa conexión con la OLT. Entonces ahí también tengo conexión directa con los clientes. Ahí también debo protegerme. Entonces, dependiendo de la ubicación del router en la red, las reglas a aplicar deben ser diferentes. Ahora hablemos del despliegue típico en una empresa. Primero vimos un diagrama de ISP, ahora veamos el diagrama de una empresa. Fíjense que acá no tenemos obviamente la misma cantidad de equipos, pero igual tenemos al menos un router, porque debo recibir internet en un equipo. Entonces, si tengo un único router, hablando de MikroTik, debo entonces proteger mi equipo de ataques, proteger a los clientes, proteger los servidores de la empresa y proteger a los usuarios. Entonces, por eso dibujé aquí como 3 firewall. Realmente es un solo firewall, pero con políticas enfocadas en distintos aspectos. Algo muy importante que quizás no es la mayor preocupación de un ISP. En las empresas, estos servidores tienen la data del negocio, que es lo más valioso de todo. Olvídense de los usuarios. Para un negocio lo más importante son sus datos. Y esto es lo que se debe proteger. Entonces nosotros a nivel del firewall de MikroTik podemos aplicar políticas para proteger, pero eso no debe quedar solo allí. Aquí tenemos que tomar acciones que van mucho más allá de un equipo MikroTik. Hablamos de antivirus, hablamos de solución tipo endpoint, porque yo debo prevenir que ese sistema operativo donde están corriendo, donde está ejecutándose mi aplicación del negocio, no reciba un malware o un ransomware o accesos no autorizados. También es fundamental los backups que hagamos oportunos y que sean bien gestionados. Entonces, no todo termina en MikroTik. MikroTik me ayuda a protegerme en las primeras capas del modelo OSI, pero necesito tomar otras acciones, especialmente si soy una empresa. Entonces, hablemos del firewall de MikroTik. MikroTik ofrece un firewall que nos permite tener reglas stateful, eso significa reglas basadas en estado, y stateless, reglas que no utilizan un estado. El firewall implementa filtrado de paquetes con estado. Aquí necesitamos una sección que se llama Connection Tracking y sin estado. Y me permite proporcionar funciones de seguridad que se utilizan para administrar el flujo de los datos. El flujo de los datos no es otro que el sentido del tráfico y el destino del mismo. Hablamos de la cadena input, todo lo que va dirigido a mi router, no importa por qué interfaz venga. Entonces aquí voy a trabajar las reglas de protección de mi router. La cadena forward, que es el tráfico que para llegar a su destino tiene que atravesar el router. Típicamente aquí van las reglas de protección de los clientes. Y la cadena output, que es el tráfico que genera el propio router y sale de él. Esta no se usa tanto a nivel de protección. Entonces, cuando quiero proteger a mi router, debo enfocarme en la cadena input. Por ejemplo, algo básico que debemos hacer siempre es ir al menú IP Services del router. Ahí voy a ver todos los puertos y aplicaciones con que nosotros podemos conectarnos al router a partir de la capa 3 del modelo OSI. De hecho, la capa 4 porque utiliza puertos. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Siempre, sin excepción. Si hay una aplicación que yo no estoy utilizando, debe estar deshabilitada. Y las que utilizo, porque las necesito para gestionar mi equipo, debo por seguridad cambiarle el puerto.
porque los puertos por defecto entran en la categoría de puertos conocidos, son los primeros puertos que un hacker va a buscar atacar. También puedo, si tengo la posibilidad, especificar desde qué IPs voy a realizar la conexión. A veces no es posible, pero si es posible, bueno, esto es una capa adicional de seguridad. La cadena forward es para filtrar el tráfico que va a atravesar el router. La puedo usar para proteger a los clientes, pero también algo muy importante, quizás de lo más importante, proteger Internet de los clientes. Ustedes pudiesen decir, Luis, ¿qué es eso de proteger Internet de los clientes? Bueno, resulta, ya lo mencioné, que si hay un cliente que está infectado y empieza a atacar un equipo en Internet, la IP nuestra puede terminar en una lista negra y eso es perjudicial. Entonces yo también debo proteger Internet de clientes infectados y en el router tengo algunas maneras de hacer. Entonces, las reglas Stateful siguen el estado de las conexiones. Por ejemplo, un firewall con estado permitirá el paso de un paquete de respuesta a un paquete de solicitud previamente permitido. Es decir, ahorita lo vamos a ver con la lámina que sigue, yo puedo ver cómo es el estatus de las conexiones TCP, que cumple un proceso que se llama intercambio de 3 vías. Yo puedo ver si un paquete es una solicitud nueva de TCP, que viene acompañado de una señal tipo SYN, o si es una respuesta ya del receptor con un acuse de recibo que se llama el SYN ACK, o si es un ACK de ese SYN ACK. Para llegar finalmente a un estatus establecido. Todo esto yo lo puedo filtrar para garantizar que TCP cumpla los pasos en el orden correcto. Por ejemplo, que las nuevas conexiones siempre empiecen con un SYN. No hay una manera de que una nueva conexión TCP legítima empiece de otra forma. Entonces, si yo voy a mi firewall, si tienen un equipo MikroTik a la mano, pueden hacerlo. Vayan al menú IP Firewall, pestaña Connections, y ahí van a ver una columna que se llama TCP State. En esa columna tengo el estatus de las conexiones TCP y voy a ver las que están establecidas, las que están comenzando. Digamos que para el firewall Stateful, el corazón es el connection tracking. Sin esto, no me funcionaría. Aquí tenemos un ejemplo, fíjense. Voy a permitir todo el tráfico que vaya dirigido a mi router, por eso estoy usando la cadena input, que tenga el estatus de conexión establecido o relacionado. Lo voy a aceptar. Aquí tenemos otro ejemplo. Voy a permitir el tráfico que atraviesa mi router, que ingrese por internet, que tenga el estatus de conexión nuevo y que tenga como destino el puerto 8080, que quizás es un equipo que tengo yo al interno de la red. Entonces aquí estoy utilizando el estado para aplicar políticas. Ahora bien, por otra parte, las políticas stateless no necesitan el estado de las conexiones, porque aquí nos basamos, por ejemplo, en direcciones IP, puertos o encabezados de protocolo. Un ejemplo sería, todo el tráfico que atraviese mi router que se origine en esta IP, lo voy a aceptar. Otro ejemplo, todo el tráfico que atraviese mi router que se origine en esta red, lo voy a aceptar. Otro ejemplo, ahora para bloquear, todo el tráfico que atraviese mi router que tenga como destino esta IP pública, lo voy a descartar. Entonces aquí no estoy utilizando el estado. ¿Dónde yo protejo y bloqueo? Las reglas anteriores las vimos en la sección de filtros, pero también hay otra sección que se llama RAW, R-A-W. Entonces, las reglas de filtrado se utilizan para denegar el tráfico según las políticas configuradas. También para incluir IPs de forma automática en una lista y darle un uso posterior. Por otra parte, en la sección RAW, puedo dar recursos si no necesito hacer el seguimiento. Es decir, si yo no necesito trabajar con estos campos que se llaman Connection State, no necesito del Connection Tracking. Si no necesito del Connection Tracking, yo puedo trabajar directamente en la sección RAW del firewall y voy a ahorrar muchísimo CPU. Por ejemplo, estas reglas que estamos viendo acá,
las puedo trabajar no exactamente igual, pero de una forma similar en la sección de RAW. Ok, vamos a hablar del modelo OSI, porque nosotros nunca vamos a poder trabajar en seguridad ni crear reglas de seguridad efectivas si no conozco los fundamentos. Es imposible. Entonces, el punto de partida en redes, cuando hablamos de un equipo como MicroT, siempre va a ser el modelo OSI. El modelo OSI es un marco conceptual que se desarrolló al final de los años 80 para garantizar la interoperabilidad entre marcas diferentes, las pocas que había en ese entonces. OSI divide la comunicación en capas. Esto permite a los pentesters, que son los que hacen pruebas para detectar vulnerabilidades, analizar sistemáticamente cada una de ellas en cada capa. Hablamos de analizar los protocolos y puntos débiles que se pueden explotar o evaluar. Entonces, en pantalla están viendo el modelo OSI. Esto seguramente todos lo han visto alguna vez, así sea en una foto. Nosotros acá, cuando hablamos de MicroT, bueno, básicamente nos enfocamos en las primeras 4 capas, sobre todo a nivel de firewall, dependiendo del tipo de configuración, que firewall trabaja más capa 3 y capa 4, pero todavía se pueden aplicar algunas cosas en capa 2 si tenemos el manejo del bridge. También es posible aplicar políticas de capa 7. Esto hay que hacerlo con sumo cuidado porque consume muchísimos recursos. Es algo que quizás no es factible para el tráfico de un ISP, pero sí para el tráfico de una empresa mediana o pequeña. Entonces empecemos hablando de la capa 2. La capa 2 utiliza comunicación entre equipos que están en una misma red a través de las direcciones físicas o MAC address. Cada equipo en cada puerto tiene una MAC address que lo identifica. Los switches, que son el dispositivo de capa 2, utilizan esas MAC para poder hacer el reenvío de las tramas por los puertos correspondientes. En capa 2 hay un mecanismo que es casi que obligatorio utilizar que se llama broadcast, especialmente cuando se quiere iniciar un nuevo proceso de comunicación. El broadcast es bueno, sin él básicamente no podría comunicarme en una red, pero tiene algunas debilidades, ya que el broadcast básicamente le ordena a los switches que cuando reciben una trama con destino broadcast, que se identifica porque están todos los bloques de la MAC address en F, él tiene que reenviar esa trama por todos los puertos activos. Entonces, si eso fuese un ataque, bueno, lo estoy maximizando de alguna manera a través del broadcast. El broadcast lo necesita el protocolo RP, también el de HCP. Entonces aquí vemos una imagen lo que sería el dominio de broadcast. Todos estos equipos que están acá en esta red están en el mismo dominio de broadcast, incluyendo el router en este puerto. ¿Qué sería un dominio de broadcast independiente? Lo que tenga el router por acá, por este lado. Entonces, un equipo acá, cualquiera de ellos, tiene la posibilidad de afectar de forma negativa a cualquiera de estos equipos que están acá en el mismo dominio de broadcast, incluyendo el router. Protocolos comunes de capa 2, el LLDP, que por ahí lo conocemos coloquialmente como el Neighbors, que me permite ver la información de los equipos vecinos. MicroT tiene una versión del LLDP que se llama MNDP. Cisco tiene su versión que se llama CDP. ARP, fundamental en redes porque mapea las direcciones IP con direcciones MAC. Sin ARP, básicamente no tendría acceso a las redes. DHCP, todos lo conocemos, ¿no? Se utiliza para distribuir direcciones de forma automática en una red. DHCP trabaja en varias capas del modelo OSI. Trabaja en parte de su proceso también en capa 2 y necesita del broadcast. Entonces vamos a hablar de ataques que puedo recibir en capa 2. Como lo mencioné cuando comenzamos, denegación de servicio es una técnica que quiere saturar el recurso de un equipo, inundándolo de tráfico no deseado. Esto lo puedo tener en capa 2. También puedo tener en capa 2 sniffing, que básicamente no es un ataque, pero que consiste en escuchar el tráfico para capturar información. También puedo tener algo que se llama DHCP rogue, donde el atacante se hace pasar por el servidor de HCP legítimo para enviar datos al cliente y probablemente tomar control de su máquina. DHCP starvation,
inundar el servidor de HCP con solicitudes para gastar todas las direcciones IP. Imagínense lo crítico que pudiese ser esto en un Wi-Fi público durante un evento, un concierto. Envenenamiento RP. Consiste en alterar la información de la tabla RP para sustituirla con la MAC del atacante y redireccionar el tráfico hacia ese atacante y, bueno, posiblemente tomar control del equipo. El LDP spoofing, que básicamente es saturar la memoria que tienen los equipos de almacenar información de los vecinos. Entonces, vamos a ver un ejemplo, fíjense. Acá ya están acostumbrados a nuestros webinars, saben que siempre hacemos demostraciones, no va a ser la excepción. Por acá tenemos un equipo Ubuntu que está directamente conectado a un router MikroTik, que lo voy a mostrar por acá. Ok. Fíjense, en este equipo Ubuntu, yo voy a hacer el llamado de una aplicación que se llama Yersinia, que se utiliza para pentesting en capa 2, para hacer pruebas y detectar vulnerabilidades en capa 2. Esto hay que usarlo con responsabilidad en un entorno controlado, por favor. Entonces, esto me permite realizar múltiples pruebas en capa 2. Yo voy a lanzar un ataque utilizando CDP o LLDP. Pero antes de esto voy a quitar una regla de protección que tengo en este equipo para ello. Entonces, vámonos acá, IP, Neighbors, Discovery Settings. Ahorita está perfecto. Está como vienen muchos equipos por defecto, que por cualquier interfaz puedo ver información de los vecinos. Ok, vamos a ver qué ocurre si yo lanzo un ataque aquí, CDP. Selecciono acá, perdón, no hay ningún ataque. Vamos acá, Launch Attack, ok. CDP y voy a hacer un flooding, que es inundar la tabla de ese router. Vamos a ver si esto funciona. Fíjense, miren cómo se llenó la tabla inmediatamente de mis vecinos con, ya va por 14.000 registros. Miren cómo el CPU sube y si esto no lo detengo, puedo hacer que el equipo colapse y se reinicie. Entonces vamos a detenerlo. Ok. ¿Cómo nos protegemos de este ataque? Cuando tenemos ataques capa 2, a veces no hay manera de protegerse. Aquí tenemos que basarnos simplemente en la confianza. ¿Qué interfaces son confiables o qué interfaces son menos probables para que me ataques? Es decir, ¿es más probable recibir el ataque de un cliente? Ah, bueno, entonces yo voy acá en la sección de interface de Discovery Setting del menú IP Neighbor, seleccionar en qué interfaz quiero hablar este protocolo y en cuáles no. Pero por defecto, esa opción no existe. Yo tengo que ir al menú Interface List y crear una lista donde yo agregue las interfaces de confianza. Fíjense, aquí la llamé permitido LLDP. Vamos a ver qué ocurre. Yo voy a seleccionar esta interfaz y le estoy diciendo, tú solo vas a hablar el protocolo LDP y cualquiera de sus variantes por esa interfaz. Ok, si yo aplico, ya este ataque de este equipo que no está en la interfaz WAN, sino en la LAN, no me va a hacer nada porque básicamente yo cerré esa puerta. Entonces vamos a repetir el ataque. Flooding. Y fíjense, no hay nada por acá. Entonces esta es la manera correcta de minimizar la probabilidad de un ataque. No la puedo evitar. La única manera de evitarla sería decirle aquí none. Pero a veces yo necesito ver información de los vecinos. Muy bien. Primera demostración entonces. ¿Qué es lo que está acá? Fíjense. También lo puedo hacer con el negado. Es decir, por esta lista de interfaz no quiero hablar. También es una otra lógica que le podemos dar. Ok. Llegamos a capa 3. Aquí necesitamos de las direcciones IP y de los paquetes. El protagonista, el router. Es un equipo que opera principalmente en capa 3, aunque MikroTik es mucho más que un router, así que opera en otras capas, pero digamos que un router convencional opera en la capa 3.
utiliza las direcciones IP origen y destino para enrutar los paquetes y que lleguen a su destino. Aquí utilizamos direcciones IP. Entonces, ¿qué protocolos comunes se utilizan en una red? En capa 3. Uno de ellos, el ICMP, que a lo mejor si les digo este nombre no lo conocen, pero si les digo PIN, seguramente todos lo utilizan, porque PIN es una utilidad de ICMP que me permite hacer pruebas de diagnóstico, básicamente validar los tiempos de respuesta y de vuelta de un paquete, apuntando a determinados hosts. Por ejemplo, aquí tenemos gráficamente lo que sería un PIN, un request, que tiene un código, fíjense, tiene un tipo y un código, y un reply, una respuesta que tiene un tipo y un código. Porque resulta que la familia de utilidades ICMP es muy extensa. El PIN es solo una de ellas. También tenemos traceroute, que a lo mejor la han utilizado para validar los saltos. Entonces, resulta que ICMP lo pueden utilizar en mi contra. Vamos a ver algunos ataques que se pueden realizar vía ICMP. Uno de ellos es el ISMP Smurf, que utiliza una gran cantidad de tráfico ICMP dirigido a una dirección de broadcast. En capa 3 también tengo un broadcast, pero no es tan crítico como el de capa 2. Pero igual me pudiese afectar. Por ejemplo, si tengo una red /24, un ataque ICMP Smurf puede amplificar su capacidad 255 veces. Entonces, acá están viendo en pantalla cómo se realiza un ataque ICMP Smurf con la herramienta de Pentesting HPIN 3. Fíjense que estoy haciendo un flood, una saturación con origen aleatorio, utilizando todo ese segmento de red. ¿Cómo nos protegemos del ataque ICMP Smurf? Bueno, le decimos que todo el tráfico que vaya dirigido a nuestro router, que sea ICMP, luego me voy a la pestaña Extra, me voy a la sección Connection Limit, Destination Address Type y selecciono Broadcast. Y como acción Drop. Ahí me protejo. Pudiesen preguntar a alguno de ustedes, Luis, ¿y yo no necesito ese tráfico en mi red para nada? La respuesta es no. Ustedes sin excepción deberían bloquear el tráfico tipo Smurf con una regla similar a la que están viendo en pantalla. Ahora bien, yo les mencioné que la familia de utilidades ICMP es muy extensa. Súper extensa. Puede haber cerca de 50 aplicativos o subprotocolos que puedo utilizar. ¿Qué debería hacer yo? Yo a veces necesito el PIN, yo necesito el traceroute, yo necesito el PAT-MTU, entre otros, para hacer mis pruebas. Una red necesita de estas utilidades. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Permitir esas utilidades típicas, que normalmente son cinco tipos de mensaje, y descartar los demás. Entonces, fíjense que hay una opción en las configuraciones que se llama ICMP Options, donde está el tipo por acá y el código. Entonces, por acá yo puedo permitir lo que necesito y descartar lo que no. Pero, una cosa es permitir y otra cosa es que vayan a abusar, porque yo estoy permitiendo el PIN. Eso quiere decir que me pueden atacar con un PIN. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En otra sección también de la configuración de la regla hay un campo que se llama Limit. Ahí está algo súper útil que se llama el rate. Aquí yo puedo utilizar paquetes o bits. Típicamente trabajamos con paquetes para decir qué tasa voy a permitir, hasta qué tasa voy a permitir de cierto tipo de ICMP. 5 paquetes por segundo es lo que está en pantalla, por ejemplo. Si es superior a eso, bloquea. Porque ya no es un PIN convencional, ya eso no es un PIN de un monitoreo, no. Ya me están atacando. Entonces tienen en pantalla, fíjense, una configuración típica de cómo podemos permitir algunas opciones y cómo descartamos lo que supere el límite.
Esta regla básicamente utiliza listas personalizadas. Aquí está diciendo, todo el tráfico que atraviese o haya dirigido a mi router, lo voy a enviar a una cadena que se llama ICMP, que son estas dos reglas que está aquí. ¿Qué ocurre con ese tráfico? Aquí lo evalúo. Ese tráfico es mayor a 5 paquetes por segundo o es un ICMP Smurf. Si la respuesta es no, entonces no lo voy a descartar porque cae a la regla siguiente donde lo acepto. Si la respuesta es sí, aquí lo descarto. Esto es una manera de trabajar. Hay muchas, no es la única. Es como la programación. Cada quien tiene su lógica. Vámonos a la capa 4 del modelo OSI. Acá hablamos de algo que se llama socket, que es la combinación de IP y puerto. Es decir, dirección origen, dirección destino, puerto origen, puerto destino. Los puertos están categorizados de 0 a 1023. Se llaman puertos conocidos, son puertos bajos de 1024 a 49151, puertos registrados en un ente que se llama la IANA, y puertos privados o dinámicos, aleatorios, que van desde 49152 a 65535. Entonces, aquí tenemos un ejemplo para que entiendan rápidamente lo que es un socket. Fíjense, tengo un computador que quiero conectar a un servidor de archivos compartidos que tiene esta IP y usa este puerto. ¿Qué sería el socket? Bueno, IP origen. Estoy hablando del computador de acá arriba. IP destino, la del servidor. Puerto origen es un puerto aleatorio. Puerto remoto, el del servidor, que es 445. Este es un socket de este tráfico. Acá abajo tenemos otro socket que, si se fijan, tiene otra IP origen y otro puerto origen. Entonces, todo el tráfico que nosotros tenemos, cuando digo nosotros me refiero a nosotros como clientes, utiliza la figura de socket. Vamos a Netflix, es un socket. Vamos a TikTok, es un socket. En la capa 4 tenemos dos protocolos fundamentales, TCP y UDP. La diferencia, en palabras sencillas, es que TCP cumple el mecanismo de 3 vías que se los mencioné al inicio para tratar de garantizar la confiabilidad de la comunicación. UDP no necesita ese mecanismo de confirmación, envía la información. Si llega o no llega, no le importa. Ambos tienen el mismo rango de puertos. Entonces, TCP, como ya lo vimos al inicio, tiene este intercambio de 3 vías que siempre debe comenzar con una nueva conexión y una señal SYN. Siempre debe comenzar así. No lo pierdan de vista. Entonces, protocolos comunes capa 4, o que operan en la capa 4 del modelo OSI. El DNS, así como utiliza Broadcast capa 2, también utiliza capa 4. Perdón, pensé que estamos hablando del DHCP, el DNS, disculpe. El DNS utiliza el puerto típicamente UDP53 y a veces TCP. Este es su puerto típico. El DNS, ¿qué hace? Traduce las consultas que nosotros hacemos en base a un nombre y las lleva a una dirección IP. Nosotros podemos tener 3 tipos de DNS. Vamos a mencionarlo rápidamente. Usar un DNS público, por ejemplo, el de Google. Entonces, cuando yo quiero resolver un nombre, mi computador va a ir a Google a preguntarle cuál es la IP de ese nombre. Entonces, ese tráfico vendría siendo un forward UDP53 en mi router. Otro caso, tengo un DNS privado en la oficina. Entonces, ahí la consulta, el usuario la hace ese DNS. Sigue siendo un forward, pero de una red privada a otra privada. Y el tercer caso, que es el que tenemos que manejar con más cuidado, es cuando voy a habilitar el DNS de mi propio MikroTik, lo que se conoce como el DNS caché. Ahí esa consulta va dirigida a mi router, entonces es un input. Muy bien. Resulta que el DNS lo pueden atacar de 2 maneras. Una, si yo habilito mi router como DNS caché para que mis usuarios lo utilicen, digamos que eso está bien. Pero si yo no especifico cuáles son las interfaces por donde voy a permitir ese tráfico, me pueden atacar desde internet a ese puerto UDP53. Eso es muy común. Lo segundo, que es aún peor, el ataque de amplificación. ¿En qué consiste? Una botnet, ya sabemos que es una botnet, ¿no? Múltiples usuarios infectados empiezan a hacer solicitudes desde internet
equipos que tienen el DNS abierto desde la WAN, lo que les acabo de mencionar. Pero es un tipo de solicitud bien particular, porque esa solicitud está falsificando la IP de origen y está colocando como IP de origen la IP de la víctima que ellos quieren atacar. Es decir, esa IP de origen pudiese ser 8.8.8.8, que es un DNS público de Google. ¿Qué va a ocurrir? Cuando vienen esas miles de solicitudes, típicamente con paquetes pequeños, si la solicitud pregunta por registro, DNS seguros o consulta ENI, la respuesta va a ser muy grande. Y esas respuestas, nuestro equipo DNS, que está siendo también de alguna manera una víctima, la va a enviar a la IP falsificada de origen. Es decir, en vez de devolvérsela al atacante, se le va a enviar, en nuestro ejemplo, a 8.8.8. Dicho de otra manera, nosotros empezamos a atacar los DNS de Google desde nuestro router. Fíjense lo crítico que puede ser esto. ¿Todo por qué? Por nosotros permitir las conexiones del DNS desde la WAN. Esto no lo deberíamos hacer. Ejemplo numérico. Una pequeña consulta de 60 bytes puede generar una respuesta de 3000 bytes. Es decir, una amplificación de 50 veces. Con solo 100 megas que nosotros tengamos de capacidad de internet de salida, pudiésemos reflejar hasta 5 gigas de ataque hacia una víctima. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es, primero, hacernos la pregunta, ¿nuestro router MikroTik va a ser el DNS de la red? Si la respuesta es no, entonces este campo en la configuración del menú IP DNS debe estar siempre deshabilitado. Esto solo lo voy a habilitar cuando yo quiero usar mi router como DNS resolver en la red. Lo quiero usar, entonces lo habilito, pero entonces tengo que asegurarme de que no me hagan consultas por la WAN. Vamos a ver un ejemplo de cómo nos protegeríamos. Fíjense, aquí volvemos nuevamente con el campo rey. Yo voy a bloquear el acceso desde la WAN dirigido a mi router, pero también tengo que proteger internet, ya lo hablamos, ¿no? Entonces también tengo que tener reglas en la cadena forward donde yo limite la tasa de paquetes por segundo del tráfico que atraviesa mi router con destino a DNS, porque puedo tener también usuarios infectados tratando de atacar esos DNS públicos, que me va a perjudicar. Ahora bien, esto hay que manejarlo con cuidado. Recuerden, no es lo mismo el tráfico de un ISP que tiene millones de paquetes por segundo versus el tráfico de una empresa con 4 empleados. Entonces, esto es una regla que tengo que ajustar en función de mi tráfico. Acá tenemos un ejemplo, fíjense. ¿Qué dice esta regla? No voy a permitir, mira donde estamos trabajando, en la pestaña RAW, no voy a permitir el tráfico que venga por la WAN, que es UDP53, y el de la LAN lo voy a permitir, pero, o el que ingrese por una interfaz que no sea la WAN, aquí también aplica los usuarios cuando salen a internet, con una tasa máxima de 100 paquetes por segundo. Si no cumple eso, lo descarta. Esto es un ejemplo. Muy bien, otro ataque muy común es utilizar el TCP/SYN. ¿En qué consiste? Se envían miles de solicitudes de una botnet tipo TCP/SYN a un servidor, él responde un SYN ACK y la respuesta nunca llega. Como la respuesta nunca llega, la conexión se queda semiabierta, se satura el CPU y él no puede darle acceso a los usuarios legítimos. Eso se llama denegación de servicio. Vamos a verlo acá rápidamente. Nos quedan 10 minutos. ¿Cómo sería un ataque desde este Linux? Vamos a cerrar por acá el software Yersinia. Y aquí yo ya tengo una regla, que es la que están viendo en pantalla, fíjense. Con la herramienta HPing estoy enviando, ahorita vamos a ver el detalle, ¿no? 20,000 paquetes con la señal TCP/SYN al puerto 80 del router, haciendo una inundación con origen aleatorio. Entonces, ese ataque, vamos a ver acá el router. Ok, vamos a apagar las reglas de protección para ese ataque. Están por acá. Vamos a apagar estas reglas.
que son las que protegen. Ok. Estén pendientes por acá arriba del CPU y vamos a ver qué ocurre. Ahí empecé. Password. Ahí empezó el ataque. Miren el CPU, 90%, y si lo dejo mucho más, se va a reiniciar el equipo. Ok, detuvo el ataque, enciendo las reglas de protección. Y vamos nuevamente. Y vamos a ver si el firewall me ayuda en algo. Debería, ¿no? Fíjense, sigue siendo un ataque muy fuerte, pero ya no está el 90% más. El firewall está haciendo su trabajo. De paso, este equipo que estoy usando para demostración es un equipo virtual que no tiene muchos recursos. Entonces, fíjense, aquí estamos preveniendo ataques TCP/SYN en la cadena forward, es decir, usuarios infectados. Fíjense que está diciendo que el tráfico ingrese por la LAN para que mis usuarios no ataquen Internet. También usuario que ingrese a mi router. Y por acá vamos a ver, disculpen, por acá, que vamos a aceptar el tráfico siempre y cuando, fíjense esto, empieza con un TCP/SYN, ok, pero que no supere 400 paquetes por segundo. Si lo supera, esta regla deja de hacer match y pasa a la siguiente, que hace el drop. Entonces, un poco la explicación para que no se quede la idea en el aire. Fíjense lo que hace la herramienta Chepin, cómo se parametriza. Recuerden que esto es una herramienta de pentesting que se usa con responsabilidad en entornos controlados por ustedes, jamás para realizar un ataque a un sistema que ustedes no controlen. Esto es para hacer pruebas. Entonces aquí tenemos el número de paquetes. Estamos diciéndole que este TCP/SYN, el puerto que estamos atacando, que es un flood, que es una inundación, y que genera IPs de origen aleatorias. De hecho, me devuelvo un momento para repetir el ataque. Vamos a apagar las reglas un momento. Vamos a utilizar aquí la herramienta que se llama Tools Torch. Vamos a seleccionar la interfaz Ether 2, que es donde está conectado el equipo. Y vamos a repetir el ataque a ver si tenemos suerte y lo podemos ver acá. Fíjense, miren la cantidad de IPs con origen aleatorio en este ataque. Miren que es un tráfico de 30 megas. Estamos hablando de 5.000 registros y 13.000 paquetes. Eso es el ataque que estamos haciendo. ¿Puede ser peor? Muchísimo peor. Solo para que tengan una idea. Ok. Entonces, aquí está la regla que les mostré. Aquí lo tienen para que vean cómo se hace. Recuerden, canal de YouTube, pueden hacer captura de pantalla cuando lo vean con calma y aplicarlo en sus equipos y hacer sus pruebas. Algo importante que está por acá abajo en verde, que es los cookies. Resulta que en el menú IP Settings hay un campo que se llama TCP/SYN Cookies. Yo lo puedo habilitar y va a ayudar a mejorar también para prevenir algunos tipos de ataques. Porque los cookies es un pequeño hash criptográfico que está esperando el router. Si no viene ese cookie con ese hash criptográfico, él lo va a considerar un ataque y va a soltar la conexión. Ok. En cuanto al ataque de fuerza bruta, como lo mencioné, métodos de ensayo y error. Ensayo y error. Especialmente van a tener éxito si tengo puertos abiertos de servicios que no estoy utilizando y si mi contraseña es débil. Y vamos a ver algo en el log como esto, ¿no? Se están intentando conectar desde estos múltiples protocolos utilizando este usuario. Entonces, ya sabemos, ¿no? Apago puertos que no voy a utilizar, puertos y aplicaciones, cambio los puertos por defecto de lo que debo utilizar y tengo contraseñas robustas. Ahora bien, los ataques de fuerza bruta me permiten también hacer listas negras. ¿En qué consiste? Crear una lista yo en mi router donde voy a agregar las IPs públicas que están tratando de conectarse a mi equipo porque yo sé que son atacantes, para luego bloquear el tráfico que vaya y venga de esas IPs o de esas listas. Entonces, esta es la automatización que vamos a combinar usando filtros y RAW. Vamos a ver cómo es. Fíjense, acá tenemos
varias que podemos aplicar. Aquí está solo una para ataques de fuerza bruta vía SSH. ¿Qué hace esta regla? La explico muy rápidamente. Si alguien se intenta conectar a mi equipo vía SSH y no lo logra, esa IP va a caer en una lista negra temporal que se llama etapa 3. Si alguien de la lista temporal etapa 3 se vuelve a tratar de conectar a mi equipo y no lo logra, ahora esa IP cae en una lista que se llama temporal etapa 2. Si alguien que está en la lista temporal etapa 2 se vuelve a conectar o vuelve a intentar conectarse a mi equipo de forma insatisfactoria, cae en la lista temporal etapa 1. Todas estas listas se manejan con corto tiempo, porque el atacante siempre hace los intentos muy rápido. Entonces, si está en la lista temporal 1 y vuelve a intentar, listo, va para una lista negra. Y ahí sí lo dejo más tiempo. Ahí lo puedo dejar probablemente 5 días. Siempre es bueno ponerle tiempo, porque si no le pongo tiempo, entonces se puede llenar la memoria de mi equipo. Entonces la puedo poner 5 días, por ejemplo. Y luego que tengo ya esa lista permanente, ahora voy a la sección RAW y yo digo, cualquier tráfico que tenga como origen las IP de esa lista o destino las IP de esa lista, lo descarto. Entonces yo estoy automatizando mi mecanismo de protección, porque yo sé que ese que trató de conectarse vía fuerza bruta, seguramente luego me iba a buscar atacar también. Entonces ya estoy bloqueando todo el tráfico que vaya o venga de esa IP maliciosa. Hablamos también al comienzo del escaneo de puertos. Bueno, MikroTik tiene una sección especialmente para esto que se llama PCD, que significa por Scan Detection, donde yo puedo parametrizar qué se considera un escaneo y qué no, que básicamente hace referencia a cuántos intentos de puerto estoy buscando escanear, si son bajos o son altos. Entonces, si el criterio coincide, esa IP también le agrego una lista negra que se puede llamar One por Scanner, por ejemplo, y también la bloqueo desde la sección RAW. Una herramienta de pentesting que se puede utilizar para probar estas políticas de escaneo de puertos y ver si funciona se llama Nmap. Aquí yo selecciono el rango de puertos que quiero escanear y la IP de mi router. Entonces lo puedo utilizar también para sus pruebas. Muy bien, vamos con el último punto que queríamos tocar hoy, que va más allá de las capacidades propias de un equipo MikroTik, que es la automatización vía scripts. Fíjense, a diferencia de los firewall licenciados, no hace falta que yo mencione marcas para que ustedes se imaginen cuáles son esos firewall de renombre en el mundo. MikroTik no tiene de forma intrínseca ningún mecanismo de actualización que incluya las listas negras globales en el equipo. ¿Se acuerdan que hablamos al inicio de que hay listas negras globales donde están las IPs maliciosas? Bueno. Sin embargo, gracias al potente motor de scripting que tiene Routeros, es posible descargar periódicamente listas desde Internet, por ejemplo, IPs maliciosas de un sitio que se llama Spamhaus, almacenarlas en un address list y usarlas en las reglas de firewall en la sección de RAW. Entonces, hay una página, que es un proyecto que se llama Blacklist Box del site Hybrid Networks, que está pensado para MikroTik, porque no solo que nos coloca las listas, sino que nos coloca un script para que nosotros carguemos de forma automática en nuestro router las IPs de esa lista. De hecho, no es una única lista, miren, hay un montón. La que no debería faltar, todas probablemente son importantes, pero hay unas que quizás tienen demasiadas IPs y pueden colapsar nuestro router, pero la que no debería faltar es la de Spamhaus. Entonces, fíjense, en la propia página está el script que se debe cargar el equipo. ¿Cada cuánto tiempo se debe ejecutar ese script? Si me preguntan a mí, cada 3 días es suficiente, porque esas IPs tampoco cambian tanto en la lista. Y luego, la regla de RAW, donde yo voy a bloquear el tráfico que se origine y tenga como destino esa lista. Entonces, fíjense, cargo el script en el menú System Scripts. Aquí en este caso estoy usando la de Spamhaus. Eso me va a crear una lista en el firewall que se va a llamar Spamhaus.
genero un schedule para que el script se ejecute cada 2 días, por ejemplo. Eso, la primera vez que se ejecute el script, ustedes van a ver cómo en su address list aparece una lista que se llama Spamhaus, donde va a tener, fíjense en este ejemplo, 1369 IPs. Y luego lo que tienen que hacer desde la sección de raw es bloquear con un drop o descartar todo lo que tenga como origen o destino esa address list de IPs maliciosas. Eso ayuda muchísimo. Vamos a verlo acá. Fíjense. System Scripts. Bueno, aquí tengo otras cosas también. Vamos a ver la de Spamhaus. Voy a ponerla acá zoom para que vean el script mejor. Este script, al yo ejecutarlo, lo estoy ejecutando en este momento, me va a alimentar una address list, que se llama, en este caso, Spamhaus. Vamos a ver si tenemos suerte y actualiza en este momento. Debería, porque acabo de actualizar el script. Ahorita no tiene nada, fíjense, ya acaba de actualizar. Si vemos la fecha, fíjense que coincide con la fecha que tiene este equipo. Vamos a verla por acá. Y la hora. Este equipo tiene las 4 de la tarde. Fíjense que coincide. Ya se llenó mi equipo de 1528 IPs maliciosas. Ahora, para utilizar esa lista en raw, yo digo, buscar acá la de Spamhaus, una regla de pre-routing, todo lo que tenga como destino esa lista, acción drop. Y después creo otra igualita, pero digo todo lo que tenga como origen esa lista. Es decir, no solo el tráfico que puede ir de mi red hacia esa IP o esas IPs, sino el tráfico de esas IPs que quiera venir a mi red. Todo lo estoy descartando. Muy bien, esto es lo que teníamos para hoy. Espero que les haya gustado este webinar. Pasamos a la sección de preguntas. Adelante, Arnaldo. Gracias a ustedes por estar aquí en este webinar y también gracias a Luis. Todos los asistentes están dando las felicitaciones por este grandioso webinar, estimado Luis. Es excelente, muy claro, con toda la información que has brindado. Vale, quisiera agregar algo. Recuerden que cada empresa tiene su particularidad. Siempre hay que diferenciarlo primero, qué tipo de tráfico circula en mi red. Y algo muy importante, los paquetes por segundo. Porque los paquetes por segundo tienen relación directa con la capacidad que va a tener mi router de trabajar eficientemente las reglas de protección. Si soy un ISP, necesito un router más potente que si soy una empresa de pocos empleados. Entonces, no pierdan de vista el tipo de router. Ahí los amigos de Fornet los pueden asesorar cuando necesiten un equipo. ¿Cuál es el adecuado para su escenario? ¿Cuál es el adecuado para la realidad de la empresa o del ISP donde quieren aplicar las políticas? No todos los routers, por más de que el menú routeros es igual, va a permitir que las reglas funcionen adecuadamente. Aquí tenemos una pregunta de Emanuel Rodríguez. ¿Se puede integrar estas reglas como un sistema de detención y prevención de intrusiones IDS, IPS y para el monitoreo de seguridad de redes, NSM? Sí, bueno, fíjate, Manuel, la respuesta corta es sí. Sí, se puede integrar con Suricata, no de forma nativa, no es un plugin que tú vas a habilitar en un menú, pero tú sí puedes utilizar algo que se llama puertos spam o puertos espejos para enviar parte de tu tráfico a un equipo con Suricata o con un software similar, y que dependiendo de la naturaleza de ese tráfico, ese mismo equipo, comunicándose con tu router, por ejemplo vía API, pueda cargar reglas o cargar IPs en listas y que luego se bloqueen. Es decir, no es algo automático, no es directo, pero se puede hacer. La otra pregunta en cuanto a la seguridad, bueno, tú puedes monitorear también apoyándote con scripts la cantidad de IPs que están cayendo en listas negras. De hecho, lo puedes combinar hasta con Telegram. Nosotros hemos hecho implementaciones satisfactorias, por ejemplo, donde al cliente le llega un Telegram diario con las IPs de los clientes que están generando ataques hacia Internet. Solo por citar algo de lo que se puede hacer con routeros. Bueno, no tenemos más preguntas. Gracias, Luis, por su participación. Gracias a todos por estar en este webinar. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Nos estaremos viendo en el siguiente webinar. Saludos, gracias a todos.